Hola amores, amigos, bienvenidos a esta reseña de perfume. Bueno, pues probablemente nos vamos a encontrar con una reseña que sé que no le va a gustar a todo el mundo porque voy a ir con la verdad por delante y muchas veces no es lo que queremos escuchar, pero no tengo otro remedio que hacerlo, guste a quien guste, no guste a quien no guste. Empezar diciendo que esta es una opinión personal únicamente, y esa es una opinión única e intransferible porque es por lo que es normal que puedas estar de acuerdo con mi opinión o no, ¿de acuerdo? Pero que esto sirva para que no te lances a ciegas a comprar esta novedad de perfume solo por la emoción de un nuevo perfume en Jean Paul Gaultier, sino por favor pruébalo antes de comprarlo, ¿de acuerdo? Bien. Estamos ante un perfume en la línea masculina de Jean Paul Gaultier que no es tan masculino porque lo voy a tratar como un perfume completamente femenino. Y os lo contaré todo. Tengo en mis manos una miniatura del perfume de Scandal Pour Homme. Aquí lo tenemos, esta creación del año 2021 de Jean Paul Gaultier. Esta miniatura es de 7 mililitros y cuando me la han enviado con otras 2 muestras del perfume, las cuales hemos gastado en probar en distintas personas, tanto en mi pareja como en amigos y amigas de mis hijas, las cuales las han probado a ciegas para ver qué opinión les daba al probarlo, y os lo voy a comentar todo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo que es la miniatura del perfume, lógicamente que si lo encontramos en tamaño normal, pues vendría con las letras del perfume y todo eso. Voy a leeros la ficha técnica y empezamos a comentarlo ya. Este perfume es del año 2021 de la familia Ámbar Amaderado, con notas de salida de esclarea y mandarina, notas de corazón, caramelo y haba tonka y notas de fondo vetiver. Es un eau de toilette, duración entre las 8 horas, con variación de intensidad. Tiene una intensidad media alta la primera hora, hora y media, después baja la mayor parte del tiempo en una intensidad media, si cae en la ropa se mantiene muy bien, y luego las 2 últimas horas viene a estar a ras de piel, un tono acaramelado a ras de piel. Prácticamente son unas 6 horas en modo perceptible y luego se queda a ras de piel, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo huele este perfume? En el inicio lo que nos vamos a encontrar es un tono de caramelo aromático. Efectivamente, sobre todo la parte de la esclarea es lo que en el inicio nos da una sensación junto a la mandarina que te da ligero frescor, porque no es frescor exactamente, una tonalidad de caramelo porque se hace muy cremosa, muy caramelosa, pero le da una parte como aromática, entre esa mandarina cítrica y la esclarea. La esclarea es lo que en el inicio nos puede crear un poquito más de dudas con respecto a la sexualidad de este perfume. Pero enseguida que cesa esa intensidad, y no vamos a tardar mucho porque, sobre todo con el calor, la esclarea y la mandarina empiezan a evaporarse. Te diría que en 15-20 minutos la esclarea empieza a suavizarse bastante en la piel. Y empezamos a quedarnos con ese entorno de caramelo, haba tonka, vainilla, lo podemos entender así, ¿de acuerdo? Tanto es así que, según va pasando el tiempo, lo que es el tono de caramelo se hace más presente en la piel y es prácticamente un caramelo con sensación avainillada. Hay momentos en los que, según lo iba probando, a mí me daba una sensación de galleta de caramelo, porque me recordó a esas galletas americanas que son muy grandes, que las metes en el horno o en el microondas para que se pongan calentitas y te la comas calentita y huele a galleta con caramelo. Es así como huele este perfume. Es un caramelo cremoso, lo huelo porque además lo tengo puesto. Es un caramelo cremoso, dulce, con un fondo avainillado. Está claro que además, según va pasando el tiempo, este caramelo se vuelve más avainillado.
no tiene sensación de especias, no tiene sensación de maderas, no tiene otras sensaciones como a veces nos da cuando vamos probando ciertos perfumes, sino sí esa sensación de vainilla y caramelo en este cuerpo de perfume, un caramelo de perfume. Por eso cuando llego aquí en este momento es que puedo decir perfectamente que es un perfume muy femenino. Es más, vamos con la prueba del perfume. Cuando llegó y me puse el primer spray de la muestra del perfume, digo, no puede ser lo que estoy probando. Estoy probando un perfume femenino, o sea, de repente nada más olerlo me llegó esa sensación muy de caramelo. Y después hablaremos de esos otros perfumes masculinos. Y es que esto no es frutal, no es frutal, es caramelo, solamente caramelo. De verdad, es que esto huele a caramelo cremoso. Bueno, así en ese sentido, nada más probarlo, me asaltaron dudas. Es que fue llegar el paquete, abrirlo, ponerme el primer spray con unas ansias que tenía de probarlo grandísimas. Y digo, es que me huele femenino. Entonces me fui a mi pareja con la muestra, no le dije lo que me había llegado, ni le enseñé, ni claro, es que lo ves así, tampoco dices si es femenino o masculino. Él no sabía lo que iba a probar, a ciegas totalmente. Le pongo el perfume. Al principio, con esa sensación aromática de la esclarea, sientes el caramelo un poquito aromático y ahí tenía dudas. Pero es que no pasó mucho tiempo cuando le digo, ¿qué crees que es, masculino o femenino? Me dice, femenino, femenino totalmente. Me dice, huele muy rico, porque es verdad que huele muy rico, pero yo no me lo pondría. Esas fueron las palabras de mi pareja. No me lo pondría, porque es muy femenino. Mi pareja, ya adulto, lógicamente. Bien, entonces en este caso me surgieron dudas. Digo, ¿es posible que al tener este límite de dulzor tan alto, no sea para hombres adultos, que probablemente mi pareja está acostumbrado, notas aromáticas, especias, maderas, todo esto? Pues le di las 2 muestras de perfume que me habían dado a mi hija para que cuando salió con su grupo de amigos y amigas, le di el tubito sin el papel para que lo probara, lo testeara con sus amigos adolescentes y probara a ver cómo sentían ellos el perfume. Le dije, no le digas cuál es, simplemente dile que lo prueben y diles que te digan cómo lo sienten. Y os puedo asegurar, os lo prometo, que todos coincidieron en que es un perfume femenino. Sobre todo porque cuando llegas a ese cuerpo del perfume, vuelvo a decir, es un caramelo cremoso. Bueno, a mí en casa me surgieron dudas, nada más probarlo, me surgieron dudas y digo, me sonaba mucho el perfume, de verdad que cuando lo probéis encima, si habéis probado pues muchos tipos de perfumes que tengan esta nota de caramelo, las sensaciones no es nuevo, no es un aroma nuevo, creo que se han pasado mucho con el caramelo y quién sabe, quizá y más adelante haya incluso alguna reformulación y le den vida a otras notas del perfume porque efectivamente es mucho caramelo. Realmente tenía la sensación de incluso haberlo olido en otros aromas, ¿no? Saqué el perfume de Nina Rouge, que es manzana caramelizada, lógicamente ese tono de manzana le da otras tonalidades, pero ahí está el caramelo. Saqué un perfume de Montal para ver cómo era esa sensación de postre, porque efectivamente este nuevo Scandal te da una sensación de postre. Cuando la gente lo pruebe, estoy segura de que empezaré a leer o a escuchar personas que lo van a relacionar con postres que llevan caramelo, igual que yo te digo esa galleta de caramelo. Pues yo saqué un Montal que tiene esa sensación de vainilla acaramelada, que por supuesto no es igual, pero tiene esa misma sensación. Pero todos perfumes que rayan lo femenino, ¿de acuerdo? Y tengo muchas ganas de que cuando llegue a las tiendas, nuestras chicas lo prueben. Por favor, probadlo
y sentirlo. En este momento, pues yo os diría, chicos, si os gustan los perfumes muy dulces, estupendo. Y habrá chicos que efectivamente se sientan cómodos con él y todo eso. Pero vuelvo a repetir, nosotras y muchos chicos que ya lo han probado, la sensación es que tienes un perfume femenino puesto. He ido a probar, a leer las opiniones en Fragrantica. A mí me gustaría mucho que opinara gente que ha probado el perfume y no gente que tiene ensoñaciones del perfume antes de haberlo probado ni tan siquiera. Y gente que opina que ese perfume se va a parecer, pero no lo has probado. Entonces, en ese sentido, vamos a dejarnos de fantasías y vamos a probar el perfume realmente. Voy a hacer mención porque efectivamente es alguien que lo ha probado y lo tiene en mano y ha hecho reseña. Efectivamente, Andrés Perfumeman ya lo tuvo y fui a verlo porque justamente me llegó el perfume el mismo día que él publicó la reseña del perfume. Lo comparó con algunos perfumes e hizo sus comentarios. Por supuesto, no estoy de acuerdo en que el perfume tiene una sensación frutal. No, es que esto no es sensación frutal, es sensación cremosa de caramelo. Es que el caramelo es súper perceptible, yo lo siento, pero es que no me recuerda a ninguna fruta, sino que es sensación de caramelo. También él lo comparó con otros perfumes, pero cuando yo me voy a esos perfumes, que tengo esos perfumes, puedo decir que, aunque son perfumes que muchas mujeres los pueden considerar a veces de ponérselos cuando lo hueles, te da también esa sensación masculina, porque por ejemplo tengo aquí el perfume de Black Pure XS, que efectivamente también juega con esa sensación, este no tan carameloso, porque este por ejemplo, el Black XS, fijaros, sí, tiene canela y vainilla, que te da también una sensación dulce, pero luego lo encontramos con esa parte aromática del tomillo, toquecito de licor y una parte de cuero y un fondo de maderas que todo unido, aunque tiene sensación dulce, tiene una sensación de aroma que por supuesto yo no lo confundo y lo puedo sentir como un masculino súper sensual, súper atractivo. Y luego está la variante By Night, que sí que tiene caramelo, pero tiene como un cacao oscuro, tiene canela, tiene ese caramelo y mirra, que junto con el ginseng realmente es un perfume que está pensado para ser un masculino afrodisíaco, porque prácticamente todas las notas que lo utilizan vienen a ser afrodisíacas. Y luego el perfume del Stronger With You, que por ejemplo es también muy dulce. Este no lo menciona Andrés, pero quería mencionarlo en el sentido de que Stronger With You hay muchos hombres que no les gusta utilizarlo porque también lo ven excesivamente dulce, porque tiene tofe y canela, pero a mí me resulta también un dulce muy atractivo dentro de la línea masculina, porque tiene enebro, lavanda, salvia, gamuza, y eso hace que te dé esa sensación masculina entre medias de lo dulce. Con lo que te quiero decir todo esto es que esos perfumes tienen sensaciones dulces, pero mezcladas con plantas aromáticas, maderas, cueros, todo este tipo de cosas que sí lo diferencias perfectamente como un perfume masculino. Incluso los 212 de Carolina Herrera, todos esta línea de perfumes, ¿de acuerdo? Sí que los diferencias como aroma masculino. Pero yo lo siento mucho, cuando me voy a este perfume es que huelo a un caramelo de mujer. Tal vez el error aquí en este caso es querer, como siempre, estar calificando los perfumes de hombre o de mujer, porque cuando entramos en todo el mundo de la perfumería, los que estamos mucho en ello, terminamos diciendo que el perfume no es ni para hombre ni para mujer, sino para quien le gusta. Y quizá y en este caso el error está en calificar un perfume. Qué bonito sería si pudiéramos decir simple y llanamente que este es un perfume unisex y que lo use quien quiera, como pasa con algunos perfumes muy dulces de Montal o Mancera,
que tú dices, es un perfume que es muy dulce, pero si te gusta lo utilizas y ya está. Sé de mujeres que el One Million le encanta y lo utilizan ellas. Como no, Le Mal y ese tipo de perfumes, ¿verdad? Que los tenemos por perfumes muy unisex. Lo malo está aquí, en que este perfume lo han metido en la línea masculina. Os digo yo que este perfume de Scandal lo meten en la línea de Scandal femenino y le ponen Scandal Caramel y no te sorprendes ni este poquito. Ni este poquito. Te lo pones en la línea femenina de Scandal y no te sorprende nada que esté ese perfume ahí, porque es muy femenino. ¿De acuerdo? Bueno, pues he querido hacer esta un poquito larga diserción del perfume simplemente para aclarar dudas, ¿no? Aclarar dudas y sensaciones, porque sí que es un perfume que huele muy rico, que huele muy carameloso, que es muy rico. Además, yo no lo utilizaría para primavera-verano. Este con la parte de caramelo tan cremosa que tiene, yo no lo veo fresco. Aparte del inicio aromático, no lo veo súper fresco, es que esto es caramelo, ¿de acuerdo? Esto es caramelo. Tampoco es complicado el perfume. Yo lo siento porque entre sus tres perfumistas hay un perfumista que adoro mucho, que aprecio mucho por su trabajo, pero no es una novedad. Esto es un perfume muy acaramelado y conozco muchos perfumes acaramelados que con cariño, pero le dan 1000 vueltas, le dan 1000 vueltas. No es novedoso, no es una super mega novedad, huele rico, huele muy bien, pero creo que aquí el aroma no es arriesgado. Como os digo, quién sabe si de aquí a unos meses le dan una pequeña vuelta de tuerca, le añaden algo para que realmente resulte más masculino. Pero es que esto ahora mismo, chicas, el Scandal Puro es un perfume femenino que se han equivocado a la hora de ponerlo en la zona de los perfumes. Así que bueno, por supuesto vuelvo a repetir que esta es mi opinión, esa es mía, única, personal y no la transfiero a nadie. Por supuesto respetaré la opinión de todo el mundo siempre que no sean ataques personales que los borramos directamente. Bueno, así que aquí os lo dejo y estaré leyendo vuestras opiniones. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.